Norma Leticia, hablamos de las rutas que dijeron al oído algún embajador que ellos no las conocen. En todo el tiempo que tiene trabajando el Instituto de Migración, no se tiene una idea de esas rutas, más o menos aproximada. Sí, por supuesto. Se tiene detectado principalmente por donde se da el tránsito de los migrantes, sabiendo que aún existe, hay que reconocer esa falta de coordinación de las dependencias entre el gobierno federal, estatales y municipales. Quiero comentar algo. Juan Carlos decía ahorita que son aproximadamente 3 estados que han impulsado de alguna manera, tienen casa de migrantes. Yo quisiera discordar un poquito en eso. La verdad es que efectivamente hay estados como Chiapas que están sumamente avanzados, que tienen secretaría, que hay muchos otros que no se tienen. Hay algunos, de hecho, incluso, Porfirio, que no tienen en el Congreso ni comisiones de alguna manera fronterizas o de migrantes. ¿A cuántos estados involucrarías tú? Pues mira, yo involucraría alrededor de unos 3 estados de la República 13. Mexicana. ¿Qué serían Chiapas? Sería Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Michoacán, Guanajuato, Puebla, Guanajuato, Puebla, Tamaulipas, Veracruz. Tamaulipas. bueno, Tamaulipas, ahorita, aunque ya está la Comisión de Asuntos Fronterizos, está ahorita un muy buen amigo legislador que preside esa comisión, donde estamos impulsando precisamente un instituto de los migrantes en el Estado, que es una situación tan problemática. Tú sabes lo que pasó en San Fernando, y sabiendo, no solamente presidiendo esta comisión, sino siendo Tamaulipeca, que es un tema que me ha estado preocupando, porque al final es la última frontera que de cruzo, así es, hacia Estados Unidos, precisamente la gente que viene de Centroamérica. Sí se tienen detectadas, por supuesto, algunas rutas en esta propia ley de migración que se está impulsando, y yo quiero ser muy enfática en eso. Dime. Porfirio, vamos a escuchar a las organizaciones de la sociedad civil. A mí también me interesan, y por supuesto soy la primera en avaldar y aplaudir el trabajo de que de manera voluntaria hacen todos los días, principalmente por proteger los derechos humanos de los migrantes. Así como lo hicimos en la ley de refugiados, esta también, en conjunto, no solamente con la iniciativa que llega al Senado, que hay que estar al pendiente de las reservas y la discusión que se va a dar, sino también con la iniciativa que el diputado Juan Carlos acaba de presentar. Y necesitan de algunas leyes otras locales. Y creo, hasta donde voy viendo, independientemente de que no me he penetrado del contenido, el avance más importante de una legislación en la materia puede ser el de la coordinación. Sería una ley general, es decir, que obligue a la federación, a los estados, a los municipios, y yo tengo que referir a mi proyecto, por involucrar a los actores en esto. Hace muchos años hemos planteado, sus 15 años, la Comisión de Reforma del Estado que presidí así lo propuso. Por ejemplo, para política exterior, un Consejo Nacional de Política Exterior. Por este tema de la coordinación, si tú eres embajador fuera del país, lo comentábamos hace unos días en Centroamérica, tú recibes igual a un empresario, que un presidente municipal, que un gobernador, que un estudiante, que un profesor universitario. Y tienes que coordinar lo que te llega ahí. Tú no puedes ir, tú no puedes tener acciones en el exterior. Todo el mundo tiene acciones en el exterior. A un turista, al que se le perdió la visa, al que asaltaron en la esquina. Pues esa es tu chamba como embajador. Entonces debe haber un organismo en México que ya se quite de que solo la presidencia de la República, sea esta la anterior, la otra o la que vendrá. Todos los actores tenemos que estar involucrados y todas las dependencias. Yo voy a presentar, ya está en la Cámara, la voy a exponer cuando este programa salga al aire, ya esto habrá ocurrido, una reforma constitucional, porque nos podemos apoyar en la Constitución. Lo digo brevemente. Primero, un principio que tiene que ver con el México del exterior. La nación mexicana trasciende las fronteras territoriales. Eso está en varios documentos públicos mexicanos, hace más de 10 años. El Estado reconoce el derecho humano a la migración. Vamos a comenzar. ¿Sí? En consecuencia, protegerá y promoverá los derechos de los mexicanos en el extranjero, con independencia de su condición migratoria, conforme a las normas del derecho internacional. Fortalecerá sus vínculos con la nación, atenderá sus necesidades y los defenderá frente a toda violación a sus derechos fundamentales. Luego viene, lo voy a desarrollar además en otra propuesta, el derecho a votar en el extranjero y a ser votado en el extranjero, que tenemos prometiéndolo hace 20 años y nunca lo acabamos de cumplir. Solo en campañas. Solo en las campañas electorales. Y aquí lo que nos importa, en consonancia con el artículo primero de esta Constitución, que dice que todo individuo que ingrese al territorio mexicano será libre, etcétera, esa es la primera renglón de la Constitución del país. Así es. El Estado mexicano observará el más estricto respeto a los derechos humanos y a la identidad cultural de los migrantes que se encuentran en su territorio. Concederá los derechos de asilo, refugio y protección
ampliada, yo le llamo, hay dos expresiones, Sí. complementaria y ampliada, ya lo discutimos, a toda persona que lo solicite en los términos previstos por los instrumentos internacionales. A mí lo que me preocupa, y te lo decía hace un momento, es que ya se haya dicho en una reforma constitucional, a propósito de descoordinación, en este caso legislativa, que los tratados internacionales en materia de derechos humanos tienen jerarquía constitucional y no los apliquemos. Pues simplemente obedezcamos lo que dicen los tratados. Así es. ¿A ti te gustaría, tú crees que una reforma constitucional como la que estoy proponiendo apoya los propósitos de ustedes o no? Sin duda, sin duda. Tenemos que identificar muy bien, insisto, parto de un diagnóstico. La problemática está planteada como tal y habría que ver. Lo único que puede salvar a este fenómeno, en el trato, en la seguridad de los mismos, tiene que ser una reforma constitucional. Por eso no quiero anticiparme, Porfirio. Yo quisiera conocer lo que vota el Senado para justamente, con el alcance de la iniciativa que nosotros estamos proponiendo en Cámara de Diputados, poder finalmente ahí entrar el debate entre los diferentes partidos. Todos están interesados en la materia. Si ustedes recuerdan lo que formulan nuestros distintos partidos en la agenda legislativa, uno de los renglones importantes, al menos de mi partido, del PRD, es el tema migrante, ¿no? El tema en toda su extensión. Está en todos los partidos. Está en todos, pero hay quien prioriza y hay Con quien distinto manda. énfasis. Sin duda, sin duda. Entonces, con esa responsabilidad estamos acudiendo al llamado que hacen las diferentes organizaciones, tú ya lo decías, a los llamados que hacen los presidentes municipales, porque es muy fácil señalar una ruta. A esa ruta pongámosle nombre, pongámosle recursos. Digamos en dónde fueron hoy secuestrados los 10 centroamericanos que todavía no aparecen del sábado al día de hoy y a esta misma hora. Un secuestro que ocurrió en Tenosique, frontera tabasqueña con Guatemala, ¿no? Yo creo que en ese sentido, mientras tengamos primero la capacidad de contar con la información, saber de antemano que el secuestro se deposita. La única manera que tienes de resolverlo es depositando. Y estamos conscientes como legisladores, y esto quiero que quede claro, cuál es la vía para ese depósito. Son cadenas, son Ahí viene el cuentas, narcotráfico y el crimen son organizado. cuentas digitalizadas. Y aquí depositas en la Unión Americana y aquí lo estás cobrando en una pequeña tienda en cualquiera de los municipios. Sí, aquí el de problema esta región. que habló, porque vamos al fin del programa, Norma Leticia, de la vulnerabilidad. Si son vulnerables, le pasa lo mismo que a los mexicanos vulnerables. Así es. No tienen casa, no tienen educación, no tienen nada, y entonces llegan los narcotraficantes, llegan el crimen organizado y se aprovecha de ellos. Entonces, en el fondo, si lo vemos bien, está integrado a la política social que tenemos que llevar con los propios mexicanos. El verdadero combate al crimen organizado está en el cuidado de la gente, en el seguimiento de la gente y la atención a sus necesidades. ¿No lo ves así? Totalmente así, yo lo comenté, son grupos vulnerables y muy fácilmente, principalmente lo que está pasando ahorita, lo está reclutando la delincuencia organizada, es un tema muy delicado que hay que verlo. Pero Porfirio, nosotros vamos a seguir en el estudio muy atentos a lo que apruebe el Senado, atentos a las reformas, que de alguna manera decirles a las organizaciones que por supuesto los escucharemos, que analizaremos con detenimiento y haremos los cuadros comparativos para qué es lo mejor en este país para implementarlo a través de instrumentos jurídicos, sabiendo que la ley, vuelvo a repetir, son perfectibles y tenemos que ir modificándoles a la par, pero quizás ya no parchar como hemos hecho en la Ley General de Población. Sí, ya no podemos conseguir con parches. Qué bueno que hay una idea que avanza de integralidad, así como la reforma política, pues es una reforma integral. Estamos avanzando mentalmente, ha costado mucho tiempo, mucho esfuerzo, y luego la gente estará preguntándose también, y tú lo acabas de decir, y tú también, cómo aterrizar la ley en la realidad. Así es. Y los funcionarios, los responsables de aplicar estas políticas, necesitan tener una mentalidad de servicio y sobre todo de respeto a los derechos humanos, porque de eso se trata. Muchas gracias por haber estado en este programa y sigamos trabajando allá en la Cámara. Muchas gracias.